Bien, los tomógrafos multi-slice básicamente son tomógrafos liquidales que también tienen la capacidad de generar imágenes axiales eh, y obviamente imágenes del tipo helicoidal. ¿A qué se refiere el tipo helicoidal? Bueno, es un barrido constante con el giro del tubo detector a 360 grados alrededor del paciente, generando un barrido en forma de hélix o helicoidal. ¿Tá? Es un giro constante, es un movimiento constante de la camilla, de ingreso de la camilla al orificio de reconstrucción del gantry, ¿tá? El orificio de adquisición del gantry, y una adquisición constante en donde estas pasadas, estas hélices o estos giros en forma de espiral alrededor del paciente pueden estar solapados entre sí, alejados entre sí o muy juntos entre ellos. Esto hace de que la imagen resultante tenga mayor o menor cantidad de información y la imagen sea de mayor o menor calidad en cuestiones de ruido y definición. ¿Tá? Eh, entonces, aquí tenemos en cuenta mucho el pitch en el que se adquieren las imágenes y en la cantidad de hileras de detectores que tiene. Es decir, el pitch acá no solamente es un parámetro que tomamos en cuenta por el avance de la camilla en relación al giro de rotación del tubo detector, sino que también tomamos en cuenta el espesor de corte que se utiliza y la cantidad de detectores que se está utilizando para determinar el pitch en el que se está realizando una determinada adquisición. ¿Tá? Como dice ahí, son equipos que utilizan tanto técnicas helicoidales como axiales, diferencias entre los otros tomógrafos que tienen mayor cantidad de hileras de detectores, nada más que eso. Y pueden haber obviamente de 8, 16, 32, 64 hileras de detectores. Pueden ser hileras virtuales o hileras reales. ¿Tá? Muchas hileras se dividen en dos. Muchos tomógrafos tienen tecnologías muy avanzadas en la forma de utilización de cada detector, donde puede utilizar la mitad de la superficie de detección de un detector y hacer que cada detector de 1,25 milímetros sean de 0,625. Entonces, eh, eh, tienen lo que también se llaman, por ejemplo en Siemens se le llama Z-sampling o Z-sharp, que es como un barrido, ¿cómo diría yo? Es un barrido que a la vez titilante, ¿tá? De las que tienen una especie de copa focalizadora que generan una repulsión a tantos milisegundos uno del otro para un movimiento de las específico sobre el detector utilizando la mitad y la mitad. 50 y 50 de esa fila de detector que estoy usando en el giro. Más allá de cómo lo realiza, es bueno saberlo que en algunos tomógrafos las 64 hileras que se le dice son mentirosas o las 128 son mentirosas porque lo que está usando es una misma hilera de detectores para hacer dos. ¿Tá? Bueno, ¿a qué iba con lo del pitch? Bueno, ya sabemos que es la relación de avance de la camilla sobre el giro y que en los tomógrafos multislide se toma en cuenta tanto los avances como el giro, se toma en cuenta el espesor de corte que se está utilizando y la cantidad de detectores que se utilizan. El pitch es un parámetro que nos dice qué tanta información podemos tener por segmento que estamos estudiando. Si nosotros tenemos un pitch muy alto, esto hace que no haya un solapamiento o no haya una información que esté constante en cada giro, uno constante, el giro siguiente en el mismo sector. Es decir, supongamos el ejemplo que está aquí, en un pitch de 1,5 van a ver que la espiral está más separada uno de otro. En el pitch de 0,5 está superpuesto, hay superposición de pasadas, es decir, más dosis al paciente, pero mejor información que se puede obtener. En el pitch 1, relación 1,
es lo más adecuado en función a la dosis recibida por el paciente y a la información que nosotros podemos obtener. Y todo esto es tiempo dependiente, es decir, si acortamos los pitch, vamos a tener mayores tiempos de adquisición. Si aumentamos el pitch, son menores los tiempos de adquisición, obviamente, pero la información es más ruidosa, más escasa en calidad. ¿Tá? Entonces, siempre hay que usar la conveniencia en base a lo que nosotros queremos estudiar o que queremos hacer y el paciente que tenemos, el pitch a utilizar. También lo que hay que tomar en cuenta es que el pitch a utilizar favorece o desfavorece el nivel de calentamiento a soportar el tubo que utiliza ese equipo. Los equipos tienen una cierta capacidad calorífica de sus tubos y el equipo te avisa con cierta antelación de que si vos utilizas determinados parámetros en la adquisición, el equipo puede calentar el tubo hasta cierto nivel y te da opciones en las cuales vos podés seguir para que no se calienta, no llega a calentar o no llegan al su máximo de tensión en temperatura que puede recibir el equipo. ¿Ah? Entonces, en resumen, el pitch es un parámetro físico involucrado en la calidad de imagen, la dosis de la radiación y la velocidad de adquisición, como le acabo de decir. ¿Ah? En tomógrafo multilight, entonces, es avance por rotación sobre el número de canales por espesor de corte o el grosor efectivo. ¿Ah? Eso es el pitch en un equipo multislide. Si yo le doy el ejemplo de un equipo de 64 hileras con un espesor de corte de 0,625, con un tiempo de rotación de 1 segundo y un avance de 40 milímetros por segundo, acá tendríamos un pitch más o menos, creo que de 40 con 1, a ver, no, nunca es 40, sería 64 por 0,625, un pitch de 1, ¿está? Lo quise hacer al vuelo. 40 por 1 es 40 sobre 64 por 0,25 por 0,625, perdón, pitch de 1, el pitch adecuado. ¿Tá? Bien, ventaja de multilay, bueno, mejoras en las velocidades porque tenemos mayor rango de adquisición, es decir, mayor incremento de adquisición, porque cuanto mayor cantidad de canales tenemos, por cada vuelta tenemos una sección mayor irradiada y de información, utiliza espesores de cortes, tiene la capacidad de poder utilizar en la adquisición bruta espesores de cortes gruesos y reprocesar ese espesor de cortes gruesos en finos. Ojo aquí, porque cuando nosotros adquirimos estructuras, dependiendo de la estructura que estamos haciendo, estamos analizando y lo que queremos ver, que tan chico lo que queremos ver, es la calidad final que podemos obtener en el reprocesado fino. Ya que si tenemos un reprocesado de 5 milímetros y queremos reprocesarlo a 0,625, la calidad de imagen que podemos obtener de un vaso muy pequeño en un miembro, por ejemplo, inferior, es notablemente diferente si nosotros reprocesamos de un volumen de imágenes gruesas de 3, pongámosle de 3,75 a 0,625. No sé si me explico. Cuanto más finas sean las estructuras que nosotros estamos analizando, si vamos a adquirir grueso para irradiar menos y mejorar en dosis al paciente, no lo adquiramos tan grueso porque cuando vayamos a reprocesarlo en fino, nos van a quedar imágenes más ruidosas con esos cortes tan finos. ¿Tá? Obviamente que se le puede cambiar los espesores de corte, como ya le estaba explicando. En muchos tomógrafos, ponele de 64 hileras para arriba, donde las rotaciones del tubo detector ya son de 0,3 segundos, tienen aplicaciones cardíacas para aplicaciones con gatillado cardíaco, aplicaciones para ver nivel de calcio en todos los afluentes que irriga el corazón, eh, para ver justamente estenosis, trombosis o lo que sea de cualquier rama de cardíaca. Y son equipos que justamente al tener estas velocidades de rotación nos permiten, con la cantidad de canales que pueden ofrecer,
en 2 o 3 vueltas sobre un único latido o sobre un único punto en el ritmo cardíaco, adquirir imágenes de muy buena calidad de vasos que son muy pequeños y tener buena perspectiva diagnóstica. Permite visión endoscópica no invasiva. Esto no se hace mucho en el medio. El tema de las endoscopías virtuales por los tomógrafos de hoy en día. No se usa mucho, pero es con un software que podemos ir eh, básicamente visitando el interior de estructuras huecas como que si tuviéramos un endoscopio, pero de manera virtual. Eso lo hace por software con un volumen de imagen bastante bueno. ¿Tá? Después tenemos otros tipos de tomógrafos que en realidad son tomógrafos que se le añaden otro tipo de modalidad. Son estudios híbridos. Esto lo van a ver mejor cuando hablemos de medicina nuclear, que no van a estar conmigo, van a estar con Gerardo Sánchez y él seguramente es que lo va a dar, pero le va a dar una perspectiva de cómo son estos tipos de tomógrafos. Son tomógrafos que eh, se utilizan, por ejemplo, con un detector de emisión de positrones, de un fotón único, fotón doble, donde nos da imágenes anatómicas de una sección determinada del cuerpo en el cual se está estudiando de manera más funcional. Los estudios de medicina nuclear, donde se utilizan isótopos radiactivos orales para el marcado de determinadas cosas, genera imágenes funcionales de marcadores en ciertos lugares que se utilizan como, en realidad prácticamente son sondas moleculares, que a veces son idénticas o indistinguibles del sustrato bioquímico que anda en la vuelta. Y bueno, se deposita en ciertas zonas que a veces son normales donde se deposita, pero a veces no. Se utiliza mucho en oncología, en medicina nuclear, el uso de estos tipos de radiotrazadores. Es una técnica, la tomografía, el PET, es una técnica que no es invasiva para el diagnóstico de imágenes, nos da una imagen funcional de la cinética de ciertos trazadores, posibilitando la detección de procesos fisiopatológicos que resultan de cambios bioquímicos que muchas veces son normales, pero en otros lugares no son tan normales. Y en esos lugares que ya sabemos que no son normales y que se capta, es cuando vemos que hay, por ejemplo, en oncología algún proceso neoplásico evidente. ¿Está? Con esto básicamente es posible evaluar en vivo procesos vinculados a cambios metabólicos, cambios en el flujo sanguíneo, cambios en el consumo de oxígeno, en el grado de unión de algún agonista con algún antagonista y de receptores. ¿Está? El más utilizado de todos los radiotrazadores es el 18FDG. ¿Está? Es un radiotrazador que se utiliza para discriminar aumentos en el metabolismo de determinados sectores. ¿Tá? El F2, flúor 2, desóxido de glucosa, ¿tá? Detecta y analiza la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco de vida media ultra corta, administrándolo por inyección intravenosa, en este caso intravenosa. ¿Tá? Y bueno, no quiero andar más en esto. Después van a estar con Gerardo Sánchez, que él es licenciado en las dos, imagenólogo y también en medicina nuclear, en radioisótopo, y le puede decir mucho más sobre esto que yo. No quiero ahondar acá, pero más o menos les dejo algunas imágenes. Esto es un PET-CT, es un SPECT-CT. Aquí tenemos los detectores gamma, porque lo que estamos, los radiofármacos es un fármaco con un isótopo radiactivo que se da por vía intravenosa y va por el torrente sanguíneo y se distribuye en determinados sectores, que luego eso en ese sector libera un fotón gamma o dos fotones gamma que son detectados por detectores gamma. Estos que ven acá son detectores gamma que dan una imagen funcional de justamente emisión gamma desde la fuente, que sería el cuerpo propiamente dicho. La tomografía básicamente nos da la imagen anatómica de ese mismo sector para correlacionar los dos estudios y tener una imagen anatómica y bien estricta de dónde se acumuló, dónde hubo más emisión gamma, pero a la vez más captación. ¿Ah?
Como ven, la mayor incidencia de estos estudios o de las indicaciones son oncológicas en un 90%, después hay neurológicas y cardiológicas y para procesos inflamatorios son las menores. Algunos ejemplos, esta es una imagen de un paciente con un CBP microcítico que tiene muchas adenopatías bilaterales y metastásicas suprarrenales, ¿tá? Y vemos cómo esas adenopatías bilaterales metastásicas suprarrenales se ven con una hipercaptación a nivel suprarrenal a ambos lados, ¿tá? Se puede también la lesión pulmonar, ¿tá? Con adenopatías de la cadena y metastásicas suprarrenales, ¿tá? Vemos acá que una hipercaptación del CBP a nivel pulmonar, como vemos acá en la tomografía. ¿Tá? Esto es una tomografía con la superposición de la imagen funcional de captación de la FDG. Aquí tenemos lo mismo, este es otro paciente, un 70 y algo de años, con un linfoma de Hodgkin en la estadificación, que tiene una lesión del vaso muy evidente, tanto en la resonancia, esta es una resonancia con PET, y aquí tenemos una tomografía también del mismo paciente, para ver cómo en el sacro casi no se evidencia mucho una lesión sacra que sí en el PET se evidencia, y bueno, se correlaciona con la tomografía para superponerla. Aquí en la PET-RM vemos toda la lesión hepática que hasta ni en la resonancia se evidenció, sí la lesión del vaso, que lo vemos acá con la hipercaptación. Y bueno, no voy a aburrirlos más. Vamos con los tomógrafos de energía dual. ¿Leyeron algo de esto? A ver si hay alguien ahí, porque estoy yo solamente hablando. ¿Me escuchan ahí? Ni audio. Yo creo que agarran el celular, se los dejan a alguien ahí. Mira, este celular va a hablar un loquito acá que no dice nada, dice cualquier pavada y bueno, se los dejan que escuchen. O no, quiere que yo escuche sus voces. Pero bueno, está. Los tomógrafos de energía dual son tomógrafos que justamente utilizan muchas cosas de las que ya nosotros sabemos. Yo estoy atenta, pero no tuve tiempo de leer antes. Dice Julieta, Aliana dice que me está escuchando, pero Aliana, me encantaría escuchar tu voz, por lo menos, para no sentirme solo acá en el cerro de Montevideo. Eh, Les decía, los tomógrafos de energía dual, yo capaz que ustedes no lo conocen, creo que en el ámbito en el país, si hay dos o tres son muchos. Sé que hay uno en el británico, hay otro en el Hospital Español. El del Hospital Español es un tomógrafo donado por la aseguradora Mapfre. Cuando se rompió el anterior, hoy en día es un Siemens Dual Energy, que van a ver acá cómo es que funciona prácticamente. Tiene todo para hacer imágenes de energía dual, pero no tiene software para darles imágenes con este tipo, o no tiene para dar este tipo de imágenes. Y bueno, son tomógrafos que nos permiten adquirir imágenes tales como eh, para ahorrarnos fases y para ahorrarnos medio de contraste. Básicamente con este equipo tenemos la posibilidad de utilizar la mitad de la dosis de contraste que podemos utilizar en los pacientes normales y nos posibilita ahorrarnos algunas fases. Podemos directamente hacer las fases que ya adquirimos con contraste, y si queremos analizar algo sin el contraste simplemente lo visualizamos, la misma imagen nos da herramientas para poder con una barrita muy simple correr hacia el rango de energías donde el contraste no se ve. Y simplemente vamos a ver la imagen sin ese contraste. Si lo queremos con contraste, pasamos a una energía determinada más cercana a la de liberación de capa K y vemos el contraste realzado. Tan simple como eso, pero solamente estos tipos de equipos nos brindan eso.
No solamente eso es lo más pavote, podemos a nivel diagnóstico tener muchas otras herramientas. Entonces, la atenuación de un fotón X incidente está determinada por su energía y las propiedades del material en el que interviene este fotón X. ¿Tá? Eso ya lo sabemos cuando estudiamos efecto fotoeléctrico, efecto Compton y demás. No voy a andar, obviamente, en cada uno, pero esto se los puse para recordarlos cómo era cada uno de ellos, el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, pero el que más nos importa es el efecto fotoeléctrico, en el cual se basa este tipo de estudios. ¿Está? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la liberación de un electrón de la capa K, que es una capa más interna a nivel atómico, ¿está? Liberando debido a un fotón que incide sobre él. ¿Está? Para que el efecto fotoeléctrico ocurra, y esto ustedes ya se acuerdan, la energía de ese fotón que incide debe ser superior al umbral energético de esa capa K. Es decir, la capa K más interna tiene un determinado nivel de energía, ¿tá? Que nosotros, para arrancar ese fotoelectrón que se liberó, nosotros necesitamos una determinada energía de incidencia. Y no, no hay manera. ¿Tá? Ese umbral varía de un átomo a otro, de una molécula a otra, de una sustancia a otra. ¿Tá? Y depende del número atómico, ¿tá? De ese elemento. ¿Tá? A mayor número atómico, mayor es la energía que yo necesito para que ese fotón incidente libere ese fotoelectrón. ¿Tá? Básicamente es eso. ¿Tá? Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el fundamento técnico de los tomógrafos de energía dual? Y bueno, los dual energy se basan en emitir dos espectros de energía conocidas sobre un objeto. Los cambios de atenuación entre series de alto y bajo kilovoltaje pico permiten diferenciar los materiales. ¿Está? Entonces, yo les doy el ejemplo aquí. ¿Cómo vemos dos imágenes del mismo paciente, pero adquiridas con dos en kilovoltajes diferentes? ¿Está? Si ustedes llegan a ver, después eso lo amplían, ¿está? Yo acá le puse un ROI en una de las ilíacas, contrastadas, en la ilíaca izquierda. Como verán, la atenuación del yodo aumenta mucho más que la del hueso, o la del calcio en todo caso, al disminuir el voltaje del tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la misma estructura, ¿está? En el mismo sector, pero adquirido con dos energías diferentes, es decir, si yo hago una adquisición a 140 kilovoltios y yo hago otra adquisición del mismo sector, mismo lugar, mismo corte, a 80 kilovoltios, pero los dos están contrastados, y comparo, el medio de contraste que está dentro de la ilíaca va a realzar mayor o va a realzar con un valor en unidades de Hanfield más alto que el mismo hueso o el mismo calcio. Quiere decir que yo a menor energía en kilovoltaje que utilizo en mi adquisición, mayor realce voy a obtener de, por ejemplo, el yodo, más que del calcio. ¿Por qué es esto? Ahora lo vamos a ver. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano ya sabemos que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Todos estos tienen umbrales entre 0,01 y 0,53 kiloelectronvolt. ¿Está? Que están obviamente muy alejados de las energías que se utilizan en un tomógrafo, que son de 80 a 140 kilovolts. ¿Está? Ahora, el calcio, que tiene los huesos, y sobre todo el yodo, tienen umbrales tienen umbrales, oh, Dios mío, de capa K más próximas a estos valores entre 80 y 140. ¿Está? Obviamente, el efecto fotoeléctrico en estos se va a ver mayor o se va a apreciar más, ¿tá?
cuando está más cercano a esas energías. De cualquier elemento, ¿no? Que esté cercano a esas energías se va a ver más el efecto fotoeléctrico en esta sustancia, más si está cercano a 140 o más si está cercano a 80. Entonces, al estar más cerca a 80, supongamos una determinada sustancia, cualquiera, ¿no? Olvídense que es el calcio, el yodo o lo que sea. Supongamos que tenemos una sustancia X y la energía de liberación de capa K es cercana a 80 kilovolt pico, vamos a tener un efecto fotoeléctrico mayor en esta sustancia que en otras. ¿Está? Entonces, aquí yo le dejé un poquito los números atómicos, la energía de unión de los electrones de la capa K, los elementos radiológicamente más importantes que andan en la vuelta. Aquí tenemos la del calcio, el número atómico es de 20 y tiene 4,1 kiloelectronvolt de energía de liberación de capa K. Ahora, por ejemplo, el yodo tiene de 33. Obviamente, el calcio de los huesos es de 4,1 y el yodo de 33. Está mucho más cercano al 33 que el 4,1 del 80. Entonces, ¿qué pasaba hoy con el ejemplo anterior aquí? Con 80 kb, yo voy a tener un muy buen realce del yodo, porque su energía de liberación de capa K está más cercana a la del yodo, a la de 80, perdón. ¿Tá? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, dos adquisiciones a 140 y 80. Tenemos cosas de parte blanda, aire, líquido, yodo y hueso. ¿Tá? Tenemos huesito. Y aquí tenemos los niveles en unidad de Canfield de cómo cambia sus valores en unidad de Canfield, ¿tá? Si hacemos una adquisición a 140 que a 80. Entonces, miren cómo la del yodo casi se duplica. De bajar a 140 a 80, casi se duplica el contraste, el realce que se genera en el yodo. Y en cambio el hueso solamente aumenta un poco, nada más. ¿Está? El hueso va a seguir siendo denso y va a tener niveles de Hanfield altos. Pero el de yodo es mucho más alto el realce, porque está muy cercano a la energía de 80 kilovolt que se utilizó para esta adquisición. Entonces, como dice acá, es por ello que al estudiar el yodo y el calcio 80 y 140 obtenemos distintas atenuaciones, ¿tá? Diferentes niveles de unidad de Hub. Esta diferencia es mayor en el caso del yodo, puesto que al tener un umbral de capa K más próximo a 80, que el calcio se ve más afectado por el efecto fotoeléctrico y por eso se ve con mayor densidad. ¿Tá? Se utiliza con esto, con estos principios físicos, para caracterizar, cuantificar o descartar distintos materiales estudiando su comportamiento en dos niveles de energía diferentes. De esto se tratan los tomógrafos de energía dual. Son básicamente equipos que nos brindan un tubo y un detector y otro tubo y otro detector en el mismo gantry, o en el caso de los Siemens, o en el caso del General Electric, que tiene una tecnología diferente, pero no da dos espectros de energía diferentes. Adquiere a la vez en dos espectros energéticos diferentes. ¿Está? Y aquí tenemos un ejemplo que esto, acuérdense que esto siempre va para el parcial o el examen. Si tenemos dos elementos aquí, esto es todo ejemplificando. A con un umbral de 90 y B con un umbral de 190, ¿está? Y cuatro sustancias desconocidas. Lo único que sabemos que A tiene un umbral de 90, B tiene un umbral de 190. Y tenemos cuatro sustancias desconocidas, 1, 2, 3 y 4, que son adquiridas a 100 kV y a 200 kV. Y lo vemos acá solamente en función a su grado de opacificación o atenuación. ¿Tá? La sustancia 1 no tiene ninguna atenuación ni a 100 ni a 200 kV.
Entonces quiere decir con esto que no es ni A ni B, porque si no hubo atenuación en ninguna de las dos energías, no es ni A ni B. Básicamente podemos descartarlo. En el caso de la 2, se opacifica más en 200. Esto quiere decir que la sustancia que no sabemos qué es, en 2, sabemos que tiene una energía de liberación muy cercana a los 200, por eso se opacifica mucho. ¿Tá? Entonces podemos decir como conclusión que prácticamente puede ser B. En el caso de la sustancia 3 se opacifica mucho en 100. Quiere decir que es muy probable que sea A, porque tiene energía más cercana a 100 y no a 200. Podemos llegar a la conclusión que es A. Y en el caso de la sustancia 4, como vemos que tiene una atenuación bastante pareja en las dos, podemos decir que puede tener algunas cosas de las dos sustancias. Puede tener algo de A y algo de B. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? Ya miro directo el chat. Por ahora sí, dice Julieta. Alianas se fue o se suicidó. No, Belén, profe, sí. ¿usted puede repetir esa parte que dijo ahí? ¿Cómo hacer para darnos cuenta de eso? ¿Cuál? ¿Lo del ejemplo anterior? Sí, el ejemplo, como ese ejercicio, sí, sí. Es simple. Yo tengo solamente dos sustancias conocidas. ¿Está? Supongamos un ejemplo cualquiera. Olvídate del yodo del calcio. No sabemos qué son. Lo único sé que tengo una sustancia A tiene energías o un umbral de capa K de 90. Es decir, la sustancia tiene una capa K que para liberar su electrón, su fotoelectrón, necesita energías muy cercanas a 90 kiloelectronvolt. Es la energía justa. B, necesito 190. Ahora, tengo cuatro sustancias que no conozco, pero sí sé cómo se opacifican si yo la adquiero a 100 kilovolt y a 200 kilovolt. Y se ven así como están abajo. La 1, ¿ves que está en negro? Quiere decir que no hay opacificación ninguna, que no hay atenuación. Cuando se atenúa, todo lo que atenúa se vuelve cada vez más blanco, ¿no? Si no atenúan, ni adquiriéndolo a 100 kilovolt, ni adquiriéndolo a 200 kilovolt, quiere decir que las energías que yo utilicé para adquirir la sustancia 1 no me sirvieron para liberar ese fotoelectrón de su capa K. Y por ende, no hay una atenuación. Quiere decir que no es ni A ni B. De los que yo tengo arriba, que son los que sé. 2, como atenúa solo en 200 y no en 100, quiere decir que yo la energía de 200 que utilicé fue suficiente para liberar ese fotoelectrón. Quiere decir que prontamente será B, ¿no? Si yo solamente conozco A y B, seguramente es B, porque si utilicé 200 y a Pacífico y 100 no, es B. 3, o Pacífico en 100, no en 200. Quiere decir que es más A o B, Sería más A. claro, porque la energía que utilicé son 100 kilovolt y con eso fue suficiente para opacificar. Hubo efecto fotoeléctrico y entonces tengo atenuación. Lo que pasa es que acuérdense que si la energía es la justa. Yo necesito cercano a 100, 90 para sacar el fotoelectrón y listo, porque esa sustancia donde es menor la energía, si yo envío un fotón con mucho mayor energía, pasa de largo, no interacciona. ¿Y qué pasa cuando pasa de largo? No hay atenuación. Si un fotón llega al receptor, no hay atenuación. Hay que razonarlo de esa manera. ¿Está? Pasa de largo. Entonces, en este caso no pasó de largo el fotón. El fotón X incidió, hubo efecto fotoeléctrico y envió un fotoelectrón.
hubo atenuación en 100, no en 200. Quiere decir que es más A. Ahora, cuando más o menos atenúa con 100 kilovolt y con 200 kilovolt, más o menos podemos decir que puede tener un poco de cada uno. ¿Está? Si lo vemos como en el 4, que tiene una cierta atenuación en los dos, es porque más o menos algo de los dos tiene. ¿Entienden hasta acá? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe, perfecto. Entonces, ahora, vamos a lo técnicamente estructural de los equipos. ¿Cuáles son los requisitos para que un tomógrafo sea de energía dual? Y obviamente, requisito fundamental, el tema de las fuentes de rayos X. O pueden ser fuentes dobles, es decir, dos tubos de rayos X que tienen dos calidades energéticas diferentes, es decir, que uno dé el espectro energético para 80 y el otro tubo tire un espectro energético cercano al 140, o una fuente única con espectro policromático, se le dice, donde esta misma fuente puede tirar dos rangos energéticos a la vez. Es como que da dos tiros. A la vez que está haciendo un giro de 360 grados, está tirando constantemente dos tiros. 80 y 140, 80 y 140. Tac, 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 constantemente. Un titileo. ¿Está? Eh, Hay algo a destacar, que es lo que le puse acá con rojo, que es deseable que exista la menor superposición posible entre ambos espectros energéticos. Deben usarse potenciales más bajos y altos posibles en cada equipo. Es decir, si el equipo ofrece un tubo único, este tubo tiene que tener la capacidad de dar lo más bajo y lo más alto posible para el equipo. Si tiene dos tubos, bueno, que uno dé lo más alto y el otro dé lo más bajo. ¿Tá? Entonces siempre son los extremos. Si yo creo que una vez les mostré que en el tomógrafo el miliampere es bastante más fino al modificarlo, pero el kilovoltaje son como postes fijos. 70, 100, 120, 140, 80, 100, 120, 140, cosas así. Son cuatro, ponele, cuatro o cinco, más no. Entonces, si tenemos este tipo de equipo que las fuentes que nivelan la energía necesaria, que nivelan los fotones de aquí, tiene que el espectro cromático no superponerse, tiene que ser bien diferente uno del otro. Por eso acá les puse el ejemplo. Vieron que son muy diferentes, aunque igual temporalmente son en el más o menos mismos tiempos. ¿Tá? Esperan un segundito que me están golpeando. Bien, el otro requisito es que el detector sea capaz de diferenciar estas dobles energías o este doble espectro energético. ¿Cuáles fueron las soluciones? Y bueno, o dos fuentes independientes con sus correspondientes bananas detectores, lectura de datos en diferentes puntos temporales, o detectores en dos capas o tipo sándwich, donde son sensibles a cada capa a un espectro energético determinado. ¿Tá? Esas son las tres soluciones que más o menos se fueron manejando hasta el día de hoy a la hora de construir estos tipos de energía. Otra de las cuestiones que los materiales a estudiar obviamente tienen que tener una suficiente diferencia en sus propiedades espectrales, porque no todo se puede atenuar o pacificar más por su capa de liberación. No es tan así. Solamente funciona con aquello con alto Z, no con todo. ¿Está? Entonces, ejemplos tenemos muchos. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un videito que muestra el software para un Dual Energy, por ejemplo, la General Electric, donde podemos cargar las imágenes. Esta es una columna cervical con una fijación de columna cervical.
y van a ver que puede, con las herramientas que tienen estos tipos de tomógrafo, prácticamente generar mayor o menor ruido en la imagen, sacar o quitar o realzar de determinadas estructuras, solamente cambiando el nivel de esta barrita, como les decía yo. ¿Ah? Aquí tenemos las imágenes y cada una, como verán, está en curve, el nivel energético de cada una de ellas. ¿Tá? Esto es a 70 Hz, se ve una imagen mucho más ruidosa. La misma imagen nosotros podemos ir aumentando la energía en electron volt y como vemos la estructura esa más ruidosa en energías bajas y menos ruidosa en energía más alta. ¿Tá? Aquí vemos justamente lo mismo en un sagital de la misma estructura cambiando la energía en el electron volt. Estamos hablando que es la misma adquisición, que prácticamente son como dos adquisiciones a la vez que están unidas y que cambiándole la energía de adquisición podemos obtener esto. También podemos obtener tres imágenes diferentes para básicamente quitar el contraste, como les decía yo. Esta es una imagen, el mismo corte, el mismo sector, quitando el medio de contraste que se le inyectó en una fase portal al paciente. Es más, quita hasta el contraste ingerido, como vemos ahí en el estómago, que aquí lo elimina prácticamente por software y en estos equipos donde puede caracterizar cada estructura dependiendo de su nivel de opacificación y en unidades de Hanford. ¿Está? Saca una curva espectral de cada una y nos dice cómo se comporta en función a su energía en el electron volt, ¿está? De adquisición. Todo por software, ¿verdad? Y aquí vemos todo lo mayor opacificado, todo el contraste, todo lo de mayor realce y demás. Nos da las tres imágenes. Por eso le decía, yo puedo directamente hacer un estudio contrastado directo con la mitad de contraste, porque no preciso tanto contraste para generar las mismas opacificaciones, y puedo a su vez quitarlo y hacer una fase sin contraste en el caso que la necesite. ¿Está? En ese caso, ahorramos en dosis al paciente porque hay un scan que directamente no lo hacemos. ¿Está? Aquí tenemos los métodos de adquisición, entonces doble fuente con doble banana de detectores. ¿Está? Es el caso específico de los Siemens. Aquí tenemos uno abierto. Esto es como, no sé si están así, pero es muy parecido al que está en el español. Dos bananas de detectores, dos tubos a 90 grados, obviamente, con todas. Es un armatoste gigantesco, todo muy compactado y todo metido de adentro, generadores de alta, de baja de cada uno del sistema tubo detector, que bueno, son muy caros, necesitaban mucho software, mucho hardware, y bueno, básicamente estaba leyendo lo que dice acá. Además, en cuestión de espacio físico dentro del gantry, el segundo detector no puede ser tan amplio, eso es verdad. En el caso del CIME, por el tema de espacio, básicamente el tubo detector de uno siempre es más chico que el otro, tanto el tubo como el detector, ustedes lo están viendo acá. Creo que este es muy parecido, creo que este es el que está en el español, algo así. Y bueno, después hay otros que simplemente hacen un cambio en el voltaje, generan dos espectros diferentes, pero con dos disparos en una única banana detector, un único equipo, un único tubo que genera eso, pero siempre es tipo pulsado, es un pulso de 140, un pulso de 80, perdón, y a la vez a medida que va girando en el liquidal a través del paciente. Después de detectores en capa que básicamente
son dos capas con uno con una mayor sensibilidad que el otro. ¿Tá? Pueden ser materiales de centelleo, selenio, de zinc o yoduro de cesio, la capa superior con una capa inferior de oxisulfuro de gadolinio, por ejemplo. ¿Tá? Como ventaja de estos tipos, que solamente precisa un tubo, la desventaja es que eh, el tema de las bajas dosis que se pueden ofrecer con esto son medias relativas y el tema del detector siempre que se llega a romper es una cagada. Prácticamente eso. Las aplicaciones clínicas en la energía dual son muchas. ¿Tá? Caracterización de cálculos, gota, angiodirecta con bajo contraste, todo para los músculos esqueléticos, muchísimas, muchísimas. En el caso de cabeza y cuello, se pueden hacer lo que llaman angiografías directas. Yo estoy yendo todo el calcio que hay en la vuelta, ¿tá? Sin artefactos, sin nada. Eso está genial. Y posibilitando diferenciar una hemorragia de medio contraste que anda en la vuelta. ¿Tá? Aquí tenemos algunas imágenes, bueno, esta es una imagencita de lo que se puede hacer, una reconstrucción VR de estos tipos de estudios. En el caso del tórax, se evalúa perfusión torácica, con estos equipos se puede evaluar mucho mejor que los equipos comunes, perfusión a nivel pulmonar, ¿tá? Eh, Mapa de distribución de yodo, eso se usa también para acá. Bueno, con el tema de la perfusión se evalúa lo que es ventilación pulmonar. ¿Tá? En algunos casos se utiliza xenón como medio de contraste para evaluar estas cosas, pero no se usa mucho acá, en el medio eso todavía está en desarrollo, en otros lugares ya se usa. ¿Tá? Perfusión miocárdica, ¿tá? Obviamente que si lo todavía podemos correlacionar con un SPECT, mejor, pero se pueden estudiar muy bien, mejor, todo lo que es perfusión miocárdica con estos tipos de equipos y con los software que brindan estos tipos de equipos. En abdomen, bueno, como ya le dije, se pueden obtener estudios sin contrastes virtuales a partir de un contrastado iodado inicial de One. ¿Tá? El tema de la diferenciación de cálculos renales de calcio o de ácido úrico, eso en una única pasada y con el software podemos diferenciarlo, no precisa mucho contraste, ni la SIN ni la CON, nada de eso se precisa, simplemente hace una pasada sin contraste y hasta podemos diferenciarlo con eso. Por ejemplo, aquí vemos en azul que el mismo equipo, otro software lo brinda, una columna lumbar, una sección de una vértebra lumbar, ¿tá? Y un ácido úrico, un cálculo de ácido úrico bien sobre el psoas, que está en coloración rojo porque él mismo ya lo colorea para diferenciarlo del resto. Báscula de extremidades, bueno, está. Todo lo que son estudios de placas de ateroma, ¿tá? Y el hecho de poder diferenciar lo que es una placa del contraste en un estudio que está ya contrastado, eso es maravilloso. ¿Tá? Evaluación de la gota en miembros inferiores y superiores. ¿Tá? Todo lo que es el estudio para depósito de ácido úrico se puede hacer con este equipo de manera mucho más fácil y por software. Bien, creo que hasta acá terminamos con la parte 2. ¿Cuánto vamos, chicos?